Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tenemos un cilindro Multilock, ahí lo tenéis. Multilock pertenece al grupo ASA Abloy. Es un cilindro pin in pin y lo curioso de este cilindro es que viene en perfil suizo. Yo creo que no había tenido ninguno en perfil suizo, no estoy seguro. Cuando lo vi, este cilindro me lo envió mi amigo Bernardo de Cerraver. Muchas gracias, Bernardo. No tengo, yo creo, con la llave y el cilindro completo en este perfil suizo. No lo sé, no estoy seguro. Yo creo que os he podido quizás ofrecer alguno. Cuando lo vi me pareció el Classic 5 pines, pero observando un poco el cilindro y ganzuándolo, porque lo he abierto dos veces, una por cada lado, juraría que tiene 4 nada más dentro. Luego sería el Junior, si no me equivoco, o un Junior que le han cortado esta llave para 5, no lo sé. Si alguien lo sabe, por favor que lo comente. Veo que se puede, en principio se debería de poder soltar desde aquí, no sé si será fácil o difícil, y si sucede algo extraño se debería de poder sacar esta funda y solucionarlo. Así que lo que vamos a hacer va a ser arriesgarnos, colocarlo en el aprieto e intentar ganzuarlo y vemos cómo se comporta. Aquí tenéis la llave, fijaros, ahí actuarían yo creo que esos 4 primeros. No es difícil, yo creo que entre otras cosas porque no sé si tiene pernos de seguridad. Yo creo que son pin in pin, pero que son pernos normales, porque aquí el perfil suizo, fijaros qué poco espacio deja. Ahí hay que meter el muelle y el contraperno, es muy poco espacio. Vamos, es lo típico que sucede con estos formatos suizos y también con algunos formatos de sustitución de fichet, por ejemplo. Me ha tocado en firmas como Raf Bariach, incluso tuve la oportunidad de comentarlo a responsables de la marca, que queda muy poco espacio y que no pueden utilizar los mismos pernos o colocar contrapernos o colocar contrapernos normales, porque entonces quedan expuestos a la manipulación de manera más sencilla. Voy a utilizar este tensor, es un tensor chino normal, no tiene ningún misterio. Para multipunto me resultan más cómodos que los Z o cualquiera de esos. Seguramente los Z serán más adecuados, pero es una costumbre que tengo. Vamos a ver, vamos a girar un poquito la cámara y voy a utilizar esta pala, una pala curva muy fina, es una Goso adaptada. Incluso para los internos seguramente tendré que utilizar esta, que es una pala muy pequeñita que utilizo en Tesa y me viene muy bien para los internos en este tipo de cilindros. Vamos allá, hacemos zoom, vamos a entrar desde este lado. Primero pide, ahí ha hecho un ligero clic. Segundo, no quiero tapar y entro en una posición un poco forzada. Segundo, parece que nada. Tercero pide, hay un clic. Cuarto, hay un clic. Pide tensión medio alta al principio, es una cosa más tensión de la que me resulta cómodo hacer. Segundo pide, vamos a ver, ahí se me ha escapado, ahí ha hecho un clic. Vamos a ver qué más. Llega un momento que con esta ganzúa, ahí el tercero un clic y un leve giro. Yo creo que ya estamos en los internos. Voy a tantear con esta mucho más pequeña, fijaros qué pequeñita es. El segundo interno hace un clic, tercero nada, cuarto interno un pequeño clic, primero interno pide un clic, segundo nada, tercero, vamos a ver este tercero nada, cuarto parece que pide, ahí un clic, se me escapaba, ahora tercero, ahí tercero un clic y un ligero avance, pero no termina de caer en el falso colocado típico. Ahí segundo, hay alguno, yo creo que es ese tercero, ahora lo he colocado bien, que como su perno externo es muy grande, es muy alto, no tengo espacio para colocarme encima. Ahí está, ahora sí ha caído en ese falso pronunciado típico
de que estamos ya en los internos y aún así algo falta. Vamos a ver, ahí el quinto ha hecho un clic. Vamos a insistir, ya en la apertura estaría prácticamente hecha. Ahí está el primero, porque una vez que estamos en ese falso es tocar y tocar los internos, es difícil arruinar la apertura. Ahí lo tenemos abierto. Sigo pensando, yo toco 4 para abrir, o sea que tiene que haber 4, a pesar de que la llave tiene 5. Vamos a ver si ahora soy capaz. No me fío, no sé cómo hacerlo realmente. No sé cómo hacerlo porque tengo miedo a que los internos sean antiguos, quiero decir, los contrapernos sean antiguos, no estén sellados, y al colocar el bocallave ahí salten todos. Vamos a intentarlo de todas maneras. No sé si será posible utilizar un cangrejo. Vamos a ver si es posible hacerlo, aunque sea así. Así, quizás sí. Y voy a ver si puedo quitar esta grupilla, que veo que queda en la peor zona posible. Me huelo el desastre. Bueno, vamos a intentar desmontarlo y vemos qué es lo que tiene dentro, si lo conseguimos. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo desmontado, lo que no sé es cómo lo voy a montar, porque no caben los contrapernos por aquí, son de un tamaño mayor, ya conocéis los... Perdón, algo ha pasado, no sé exactamente lo que, pero se ha ido la cámara. Os decía que os fijaseis en el poco espacio que queda aquí. Realmente hay muy poco espacio y tienen que meter este muelle. Fijaros la longitud del muelle y el espacio que hay ahí. Queda muy comprimido este muelle aquí. Sobresale todo eso y ahí hay que meter este contraperno también. Perdón, ahí hay que meter este contraperno. Eso hace que los contrapernos sean normales. Ahí lo tenéis, y los pernos normales, y eso hace que sea muy sencillo ganzuar esta cerradura. Si voy a elegir multilock, desde luego no elegiría este formato porque no pierde gran parte de la efectividad que tiene su sistema de pin in pin. Ahí tenéis el rotor, es un rotor de 5, la llave también es de 5, pero solo vienen cargados 4, como si sería un Junior, muy bien mecanizado, impecable. Ahí está, con espacios para laterales, que en este caso no lleva. Y los pernos, vamos a ver si puedo hacer una vista más. Vamos a hacer al revés, para que la iluminación trabaje mejor. Una vista más cenital, disculpad el tembleque. Ahí los tenéis.
pernos normales, internos y externos, todos iguales, y eso que hay longitud y espacio para meter un torpedo de sobra, pero no lo hacen. Y contrapernos todos normales, muy cortitos, incluso el interno, hasta donde yo alcanzo a ver, ahora haré un zoom, ahí no sé si tiene forma de cuña, pero yo creo, no lo sé, ahora estoy dudando, vamos a ver, ups, vamos a ver ahí, ahí está, y voy a intentar poner este, no, vamos a poner este, ahí de perfil, puede que tenga algo en el borde y que se enganche, no lo sé, a mí me parecen bastante regulares, ¿eh? Lo estáis viendo vosotros mejor que yo, pero yo creo que son regulares por dentro, el interno y el externo de los contrapernos. Y ahí estaría este multilock, no sé si es el modelo Junior o qué modelo es, que me envió Bernardo de Cerraver, muchas gracias. Voy a intentar montarlo, espero poder montarlo así sin tener que desmontar la otra parte y guardarlo en la colección. Multilock, creo que es Junior, no lo sé. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Un saludo.